Varios medios internacionales incluso están citando un cable de la agencia EFE que indicaría que las autoridades haitianas habrían bloqueado las cuentas bancarias de unas 36 empresas vinculadas a una trama de corrupción relacionada con los fondos que Petrocaribe entregaba a Haití o a las negociaciones, a los acuerdos de Petrocaribe con el territorio haitiano. Algunas de las empresas que supuestamente tienen los fondos bloqueados, digo supuestamente porque el cable ha sido citado por múltiples medios, incluyendo medios europeos ya, que indicarían que hay 36 empresas con los fondos bloqueados, entre ellas las de capital dominicano, Rofi S.A. y Adom S.A., Constructora Mar, entiendo que las tres son de Félix Bautista, e Ingeniería Estrella, del ingeniero Estrella. Son algunas de las empresas citadas en este cable, junto a otras como National Trading, IT Supply, Sada Construction, Sotec, entre otras. Recordemos que el Ministerio Público en Haití estaría actuando, dando seguimiento a una investigación que se abrió ya hace un tiempo en el Senado haitiano, que indicaría que se habrían malversado más de 2.000 millones de dólares a través de los acuerdos de Petrocaribe con el territorio de Haití. Apuntan al desvío de esa suma de dinero al inicio de obras que se construirían producto de fondos de esos acuerdos, obras en la mayoría de las cuales, según la investigación del Senado, han quedado inconclusas. Se han reportado cobros sin haber avanzado en el proceso de obras, modificación de los contratos, entre otras supuestas anomalías que ha revelado la investigación del Senado haitiano, que ha sido respaldada por el pueblo haitiano, que se ha lanzado a las calles en las últimas semanas reclamando una disminución o una lucha más firme en contra de la corrupción, una disminución de la impunidad o erradicación de la impunidad y un respeto a los derechos de la población de Haití, un tema que creo que debemos tomar en cuenta y en consideración, porque sirve de ejemplo de la presión ciudadana para hacer que las autoridades actúen. Sí, definitivamente, y de hecho el pueblo haitiano parece no tener intención de detenerse en sus manifestaciones contra estos escándalos de corrupción, puntualmente contra el escándalo de corrupción de Petrocaribe, porque para el 18 de este mes ya está programada la próxima manifestación de los y las haitianos y haitianas en la capital de ese país. Bueno, y tomemos en cuenta que una vez más estamos hablando de las empresas del senador Félix Bautista, empresas estas que han resultado cuestionadas en múltiples ocasiones por las supuestas irregularidades en las que incurrió en territorio haitiano. Aparentemente allí no piensan dejarle pasar por alto las irregularidades en la construcción de las obras. Se habla de deficiencias en el proceso de construcción, se habla de modificación de los presupuestos y solicitud de adendas sin que haya habido avances importantes en la construcción de las obras asignadas. Por tanto, es sumamente relevante tomar en cuenta esta situación. Como la mayoría de ustedes saben, estuve fuera durante toda esta semana, estuve en Colombia participando de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Y traigo esto a colación porque allí pude observar y tuve la oportunidad de conversar con muchos periodistas latinoamericanos que tienen muy claro el objetivo de este oficio. Ahí estuvieron algunos de los periodistas que han trabajado en las investigaciones relacionadas con el caso Lavallato, con los documentos y los papeles que ayudaron y los audios que ayudaron a revelar la corrupción en la Suprema Corte de Justicia de Perú, por ejemplo, los cuadernos del chofer argentino que han permitido someter a la justicia a un conjunto de empresarios que estaban vinculados con el gobierno de los Kirchner. Otros casos de diferentes países de Latinoamérica, muchos de ellos de corrupción y otros que tienen que ver con otros temas investigados por la prensa. En varios de estos casos, el éxito periodístico ha estado relacionado obviamente con la búsqueda de la información, la contrastación de datos que permiten que lo que se ha publicado sea prácticamente irrefutable. En varios casos incluso la investigación periodística ha servido de soporte para la justicia en los países donde se ha decidido actuar. Y llamo la atención sobre este tema porque en varias de estas naciones ha habido consecuencia porque la justicia ha tomado en cuenta esas revelaciones de los medios.
y ha continuado el proceso de investigación o ha contrastado los datos de la prensa para entender que tiene una información importante que utilizar para evitar la impunidad. Pero también en algunos países la justicia ha tenido que actuar debido a la presión de los ciudadanos. Ha habido un respaldo de la población a la revelación que han hecho los medios de comunicación. Y ese respaldo no solamente se ha observado relacionado con manifestaciones de gente que sale a la calle a protestar o a pararse frente al Congreso o al Palacio de la Presidencia del país de que se trate, sino que han presionado a la justicia para que actúe con transparencia. Y creo que tenemos que vernos en ese espejo, porque seguimos siendo uno de los países que, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, al día de hoy sigue teniendo muchas dudas con relación al final que va a tener ese caso en la justicia debido a la calidad de los que hoy en día están sometidos, a la calidad de los imputados cuando los comparamos con los sometidos en otros países del mundo o los investigados en otros países del mundo. Y también hay que agregar que al accionar de los poderes judiciales de los distintos países de la región, también se agrega, valga la redundancia, el tema del accionar del Poder Ejecutivo. Puntualmente, en el caso de Haití, de Petrocaribe, pudimos observar que el Senado, que es el Poder Legislativo, realizó una investigación que arrojó ciertos nombres de posibles involucrados y eso conllevó la destitución de sus funcionarios, incluyendo lo que sería el equivalente al ministro de la Presidencia, para ponerlo en nomenclatura dominicana, por decirlo de alguna manera, en Haití. Entonces eso deja también un mensaje en cuanto a cómo los poderes del Estado desde sus distintas funciones pueden combatir la corrupción. No siempre es una labor únicamente del Poder Judicial. El Poder Legislativo tiene funciones de interpelación, de supervisión y de monitoreo de lo que realiza el Poder Ejecutivo y por tanto la corrupción administrativa no le debe de ser indiferente a nivel institucional. En cuanto al Ejecutivo, la posibilidad de destituir o por lo menos de alejar de la administración pública y la administración de la cosa pública en general a aquellas personas que puedan ser sospechosas de casos de corrupción es un paso esencial, aun sea administrativo, para prevenir y sancionar la corrupción. Bueno, y hay otro tema al que le damos seguimiento y es el que tiene que ver con la violencia contra la mujer en la República Dominicana. En un mes como este que ponemos, digamos, que el ojo precisamente en la cantidad de feminicidios que tenemos en nuestro país, se presenta un nuevo caso. Así es. En la provincia de San José de Ocoa, un hombre mata a su expareja de 10 puñaladas. Otro feminicidio extremadamente violento y que se suma a las cifras. Recordemos que los 2 años que tenemos medidos por completo, que son el 2016 y el 2017, presenta un aumento cuando se compara el 2017 con ese año anterior de un 20% de los feminicidios y una baja en la denuncia de un 5 a un 6%, que representa unas 3.500 denuncias menos. Lo que quiere decir, señores, que la violencia contra la mujer sigue en aumento. Quiere decir también que sigue siendo fatal, cada vez más fatal, y también quiere decir que la confianza en el sistema de denuncia es muy pobre o por lo menos se encuentra en un proceso de reducción a pesar de los esfuerzos de varias autoridades. Hay que también recordar a las mujeres dominicanas que el Ministerio de la Mujer recientemente puso en funcionamiento una versión abreviada de una línea de emergencia contra la violencia de género o la violencia machista, que es marcando asterisco 212. Asterisco 212. Asterisco 212. Si se encuentra en una situación de emergencia, si tiene una situación de abuso frente a su pareja, su expareja o frente a cualquier hombre, puede marcar asterisco 212 y evitar estas tragedias que ayer ocurrieron nueva vez en la provincia de San José de Ocoa.